Buenos días. Voy a presentar la comunicación Predictores del Engagement Académico en el aprendizaje de lenguas extranjeras, el papel de la autoeficacia y el enjoyment. Este trabajo se encuadra en la corriente denominada psicología positiva, que resumiendo sería el estudio de los aspectos positivos aplicados al proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. El enfoque de la psicología positiva defiende que las emociones positivas experimentadas por los alumnos potencian el bienestar psicológico e incrementan la motivación en el aprendizaje. Es importante señalar que la motivación se relaciona con una de las variables estrella de la psicología positiva, el engagement. Esta variable, el engagement, se manifiesta como energía y esfuerzo en el estudio y dedicación y concentración en las tareas. Existe un fuerte consenso en la necesidad de investigar sus predictores en el contexto de lenguas extranjeras. El engagement se estudia sobre todo a partir del modelo de desempeño y bienestar de Bresson. Como podemos ver en la figura, el rendimiento tiene una serie de antecedentes, siendo el principal predictor la variable autoeficacia relativa al individuo. También podemos observar que este modelo hace referencia a elementos relativos al contexto. Unos obstaculizan y dificultan el aprendizaje de lenguas extranjeras y otros lo facilitan. Dentro de estos factores facilitadores podemos destacar el enjoyment o disfrute en el aula. Este estudio se centra en las variables autoeficacia y enjoyment como predictores del engagement. Cuando hablamos de autoeficacia, hacemos referencia a las creencias en las propias capacidades para aprender y obtener unos determinados resultados, siendo una variable muy importante en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Además, ya existen estudios que plantean una relación muy positiva entre la autoeficacia y el engagement. Por otro lado, el enjoyment o disfrute se refiere a la emoción positiva que alimenta el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera e impulsa el rendimiento de la misma. Igualmente, existen algunos estudios que relacionan de manera positiva el enjoyment y el engagement. Como consecuencia y recogiendo esta necesidad de estudiar las variables engagement, enjoyment y autoeficacia en el contexto universitario de lenguas extranjeras, el objetivo de este estudio se centró en analizar el papel predictor tanto de la eficacia como del enjoyment sobre el engagement académico en una muestra de estudiantes universitarios portugueses de lenguas extranjeras, siendo las lenguas extranjeras español, francés e inglés. Se llevó a cabo un estudio correlacional y transversal usando cuestionarios como método de recogida de datos. Se realizó un muestreo por conveniencia, siendo el criterio de selección estar matriculado en una asignatura de lengua extranjera. Previamente a la recogida de datos, se realizó un Power Analysis para determinar el tamaño mínimo de la muestra para poder realizar la investigación. El análisis indicó un mínimo de 65 participantes necesarios. La muestra final se compuso de 115 estudiantes, siendo la media de edad aproximadamente de 21 años y mayoritariamente mujeres. El cuestionario de investigación estuvo compuesto por una serie de preguntas sociodemográficas y académicas. La escala de autoeficacia de Shawather y colaboradores, la escala de enjoyment de Dewell y McIntyre y la escala de engagement de Carmona y colaboradores. Cabe destacar que todas las escalas utilizadas en este estudio obtuvieron una fiabilidad muy buena, por encima de .70. En relación al análisis de datos, se utilizó el paquete estadístico R. Para verificar el papel predictor de la autoeficacia y el enjoyment sobre el engagement académico, se llevaron a cabo modelos de regresión lineal múltiple y jerárquica, realizando el cálculo de intervalos de confianza. En cuanto al procedimiento, previo a la recogida de datos, se pidió autorización al Comité de Ética de la Universidad y una vez obtenida se aplicaron los cuestionarios en horario de clase. En todo momento se garantizó el anonimato y la confidencialidad. En relación con los resultados del análisis de correlación, podemos observar que las tres variables se relacionaron como se esperaba. Es decir, tanto la eficacia como el enjoyment se relacionaron de manera positiva y significativa con el engagement.
con un valor de 0,31 en el caso de autoeficacia y con un valor de 0,46 en el caso de enjoyment. Cuando realizamos los modelos de regresión lineal y jerárquica, podemos observar cómo en el paso 2, una vez incluidas las dos variables de autoeficacia y enjoyment, curiosamente el único predictor significativo del engagement es el enjoyment con un valor de 0,85 y explicando un porcentaje de varianza aproximadamente de 23,1%. De nuestros resultados podemos destacar las siguientes ideas. En primer lugar, nuestra muestra manifestó unos niveles medios de autoeficacia y enjoyment y bajos de engagement, lo cual nos puede llevar a pensar que quizás en el contexto de aprendizaje de estos participantes puede haber una mayor presencia de elementos obstaculizadores. No obstante, serían necesarios nuevos estudios con esta muestra para poder comprobar esta idea. Las correlaciones obtenidas fueron en la línea de lo esperado, es decir, positivas entre engagement, autoeficacia y enjoyment, de manera que la percepción de capacidad y la expectativa de resultados, junto con el disfrute asociado al reto y al desafío, se asocian con mayores niveles de motivación o de engagement en la clase. Curiosamente, de los dos predictores, es el enjoyment el único predictor del engagement. En este sentido, podemos plantear que el desafío y el reto y un nivel ajustado de dificultad de las tareas hacen que los estudiantes se dediquen mayor energía, estén más concentrados en las tareas y es probable que tengan un mejor desempeño académico. El hecho de que solo el enjoyment sea el único predictor del engagement nos puede plantear a lo mejor la existencia de posibles procesos de mediación entre autoeficacia, enjoyment y engagement. Finalmente, podemos concluir que el enjoyment en el aula de lenguas extranjeras es un elemento determinante para conseguir que los estudiantes quieran aprender y que en consecuencia, teniendo en cuenta la importancia de esta variable, los docentes con diferentes estrategias tienen que proporcionar un clima positivo y libre de ansiedad. Estos estados emocionales positivos incrementarán el disfrute durante el aprendizaje y posiblemente mejoren el desempeño académico. Muchas gracias.